Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un nuevo vídeo de Fields of Fire y esta vez lo que me quiero centrar en este vídeo es en explicar conceptos muy básicos que nos van a ayudar para enfocar ya los futuros gameplays, el futuro gameplay, pues de una forma mucho más directa, sin tener que entrar en detalles, a explicar cosas que, bueno, pueden hacer que si alguien quiere empezar a aprender a jugar ya directamente con las mecánicas, pues no perder tiempo, ¿no? Poder entrar directamente a saco. Así que en este vídeo me voy a centrar a explicar el significado de las cartas, qué significa, que sepáis interpretar las cartas, que sepáis interpretar el mapa, que entendáis un poco algunos conceptos, algunas mecánicas y con eso yo creo que tendríamos una buena base de partida para iniciar ya un primer escenario. Vamos a imaginar que estoy con el módulo de César. Vamos a jugar la misión, la ofensiva de Treviers. De hecho, este va a ser el primer escenario que haré del gameplay. Siempre os recomiendo empezar por Normandía. Vamos a empezar, vamos a hacer el setup. Vale, aquí tenemos el setup. Aquí tenemos el setup, entonces lo primero que hay que preguntarse, o que seguramente algunos se preguntarán, es de dónde sale que tengo que colocar una fila, dos filas, tres filas y cuatro columnas. Bueno, esto lo tenéis aquí. Si echáis un vistazo aquí, tenéis una bolsita, aquí tenéis dos tablets, en esas tablets tenéis tanto el manual como el librito de misiones, donde se explica las misiones de Normandía uno por uno, donde hay el orden de batalla, el equipamiento que tenéis disponible, las unidades, qué tipo de experiencia tienen y condiciones de la misión. Va saliendo misión 1, misión 2, misión 3, etcétera, así hasta las 7. Entonces yo esto lo tengo aquí en pantalla. Aquí podéis comprobar, sale campaña Normandía. Aquí nos dice, por ejemplo, el jefe de compañía es de experiencia verde. El primer sargento es regular. Lo de línea es, podéis interpretarlo como regular. Fijaros que no sale a nadie como no hay nadie veterano. Esto evidentemente a medida que pasan el tiempo, a medida que las unidades van consiguiendo misiones, van consiguiendo subir de nivel y por lo tanto van aumentando de experiencia. Luego aquí por ejemplo sale el tipo de munición y equipamiento con lo que cuenta, el número de ese equipamiento o de munición que hay por misión, etcétera, etcétera. Luego aquí tenemos qué tipo de fuerzas enemigas nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar minas, artillería, morteros, francotiradores, nidos de ametralladoras, escuadras, Panzerschreck, 88, etcétera. Entonces la primera misión ocurre desde el 8 de junio hasta el 10 de junio y es una ofensiva aliada, dura 10 turnos, las condiciones atmosféricas son muy buenas, es día luz diurna, despejado y aquí es donde salen las condiciones del mapa. Nos dice que hay que tener 4 columnas por 3 filas y la zona de setup está justo por debajo de la fila número 1. Es decir, esta es la zona de setup, la fila número 1 es esta, siempre se cuenta a partir de la zona de setup, fila número 1, fila número 2, fila número 3 y 4 columnas. Luego nos dice que podemos intentar conseguir realizar esta misión dos veces, es decir, si fallamos la primera, tenemos un segundo intento. Si en ese segundo intento fallamos, la campaña está perdida. El objetivo es ocupar y limpiar de fuerzas enemigas, el objetivo principal es secundario, y limpiar de fuerzas enemigas la fila número 1 y la fila número 2, fila número 1 y fila número 2. ¿Dónde están los objetivos? Bueno, los objetivos los vamos a tener que colocar aquí. Son estas dos fichas que veis aquí. ¿Y por qué no están colocadas? Porque si miráis aquí nos dice que de forma libre, el jugador puede colocar el objetivo principal y secundario en cualquier carta de tu elección en la fila 3. Además, hay que colocar una ficha de posición de ataque en cualquier carta de tu elección de la fila 2 adyacente o bien al objetivo principal o al secundario. Son estas tres fichas que hay aquí. Es decir, yo viendo ahora así el mapa, viendo así el mapa, bueno, a ver, ostras, pues mira, yo viendo así colocaría el objetivo número 1 aquí, el objetivo número 2 aquí y el punto de ataque, pues, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que tiene muy buena pinta todo esto. Yo lo colocaría, pues, aquí, por ejemplo. Estoy cumpliendo lo que dice el manual, es decir, objetivo 1 y 2 colocados en la fila 3 y la ficha de posición de ataque en la fila 2. Esta ficha básicamente tiene un significado, nos está diciendo un poco
dónde queremos concentrar las fuerzas o parte de las fuerzas para realizar el asalto final hacia uno de los objetivos. En este caso, los dos objetivos están adyacentes, por lo tanto, esta carta estaría perfecta para poder asaltar tanto un objetivo como otro. Además, tenéis que pensar que esta fichita, es decir, no tiene ninguna implicación más. La única implicación que tiene, aparte de ser una especie como de punto de reunión para realizar el asalto, eh, tiene una implicación en los puntos de experiencia que se consiguen al acabar la misión. Es decir, si aseguramos el objetivo principal, conseguimos 5 puntos, si conseguimos el secundario son 4, si aseguramos en la carta de donde está la ficha de posición de ataque, conseguimos 3. Entonces, pues bueno, esto viene a decir que si consolidamos esta posición, que es la que hemos establecido como el punto de reunión para realizar la ofensiva final, pues nos van a dar unos cuantos puntos de experiencia. Esa es la única implicación real que tiene. Lo podéis interpretar como si estuviéramos dando un briefing a nuestros hombres y le estamos diciendo, oye, quiero que nos reunamos en esta zona de bocage, en esta especie de setos, y a partir de ahí haremos la ofensiva. Entonces, pues bueno, consolidar ese punto significa conseguir más experiencia, significa que la compañía ha actuado de forma más eficiente en combate. Vale, pues ya vemos por dónde van los tiros, ya podemos ver de dónde, qué es lo que, dónde podemos encontrar los datos para saber cómo es la misión, las condiciones de la misión. El daylight, es decir, el hecho de que sea buen día, aparece en esta ficha para recordarnos que el tiempo es muy bueno. Entonces, fijaros que alrededor y en algunas zonas, aquí está un poco tapada, aparecen también unas fichitas. Por ejemplo, aquí hay una ficha que pone línea de partida. Esto es para indicarnos que esta es la zona de setup. Y luego hay dos fichas más que no han aparecido. Vamos a colocarlas. Las podemos colocar. Una aquí. Fase 1. Vamos a colocarla aquí. Fase 1. Pensar que aquí Ben Hull es una persona, el diseñador de este juego es militar, ha sido oficial del Cuerpo de Marines, unidades de reconocimiento y demás, ha participado en muchas guerras, bueno, la Operación Tormenta del Desierto, etcétera, y tiene claro los conceptos, o bueno, utiliza mucho una jerga que se utiliza mucho en el mundo militar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora últimamente estoy jugando en el Arma 3, pues hay gente que conoce muy bien el tema o que han sido militares o han hecho la mili o han tenido un poco de formación militar y se utiliza mucho, a la hora de hacer los briefings se utilizan conceptos, quizás no exacto con las mismas palabras exactas, pero sí detallados, ¿no? Una primera fase de avance, una segunda fase de avance. Entonces, por ejemplo, básicamente esto es para recordarnos un poco, estas fases las podéis colocar donde queráis y podéis vincular estas fases a órdenes concretas que le queréis dar, por ejemplo, a los aparatos pirotécnicos con los que contáis. Es decir, por ejemplo, podéis asignar que podéis utilizar el humo verde para ordenar que todas las unidades avancen a fase 1. Es decir, por ejemplo, podéis asignar una orden que sea que cuando se lanza humo verde, todas las unidades han de avanzar una casilla hacia la fase 1. Es un poco una tontería porque la fase 1 es esta de aquí. Pero bueno, de alguna forma estos iconos, estas fichas las podéis utilizar para vincular órdenes a los aparatos pirotécnicos. ¿Que no les queréis vincular a ningún tipo de orden a estas fichas? Pues puramente están ahí para que tengáis claro cuál es vuestra primera fase, es decir, una primera fase de limpiar esta primera hilera, una segunda fase para limpiar esta segunda. Es decir, le podéis dar el rol, es un poco roleo, para que le podáis dar el roleo que vosotros queráis. Luego hay una carta, una ficha marcando cuál es el límite izquierdo y el límite derecho del mapa. Y luego cuál es el límite de avance de las unidades. Nos está diciendo, no podéis avanzar por encima de esta fila, ni podéis avanzar por encima, no podéis moveros hacia la izquierda de esta columna, ni hacia la derecha de esta columna. Alguien dirá, pues qué tontería, si el mapa es este, o sea, no hace falta, ya se ve claramente que el límite es lo que marca el mapa. Pero no, está bien porque tenéis que pensar que a medida que juguemos, puede ser que los alemanes empiecen a disparar desde hileras adyacentes. Entonces habría que sacar cartas y colocar nuevas cartas adyacentes, ampliar el terreno por los lados, incluso por el frente. Entonces, de alguna forma, estas fichas nos recuerdan cuál es el límite a partir del cual nosotros no nos podemos desplazar, no nos podemos desplazar ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni subir. Una vez tomados los objetivos y todavía quedan turnos para acabar la misión, tenemos que resistir ahí, no podemos avanzar ni consolidar posiciones en posiciones avanzadas.
Vale, con esto queda claro, o debería quedar claro un poco, pues eso, el setup, cómo funciona. Vamos al significado de las cartas. Vamos al significado de las cartas, vamos a estudiar, bueno, por cierto, ya puestos, cómo empezamos la partida sin contacto, es decir, no tenemos contacto visual con nadie. Ahí habría que poner esta fichita en algún lado, pues vamos a ponerla por ejemplo aquí, indicando que ahora mismo la actividad actual es de no contacto, es decir, no hay contacto con el enemigo, y por tanto esa ficha indica que no hay contacto, que todo está tranquilo, ¿ok? Estamos empezando. Y luego hay una ficha que falta por aquí, que a ver si la encuentro, que es una ficha, a ver, si no la encuentro no voy a perder el tiempo buscándola, ya os lo digo. A ver, quizás está aquí a la izquierda. Es una fichita que, que no la encuentro. Quizás está aquí. No. Bueno, no voy a perder el tiempo, perdonar. Ahora mismo no voy a perder el tiempo con esto, no quiero... Aquí. Pasa que esta ficha exactamente no es... Pero bueno. No es exactamente esta de aquí. No la encontraba. Vale. Esta ficha no la encontraba. Perdonar. Es la misma si volteáis, Esta ficha no hace falta colocarla al principio de la partida, lo podéis hacer, pero lo podéis hacer mientras estáis jugando. Es decir, esta ficha viene a ser como un centro médico. Cuando jugamos al arma, por ejemplo, con la 12 BDI, muchas veces decimos, médico coloca el centro, colocamos centro médico dentro del edificio a tal distancia o en tal sitio, ¿no? Y sabemos que tenemos que llevar los heridos allí. Bueno, pues esto es lo mismo. Aquí podemos decir, oye, vamos a establecer la colina como el punto de reunión donde recogeremos a los heridos. Bueno, pues entonces podéis colocar esa carta ahí y entonces cuando tengáis heridos los tenéis que evacuar y enviarlos aquí. Si cumplís esto, nuevamente podéis conseguir, ¿veis? Por ejemplo, veis que evacuar con éxito a una baja amiga, pues bueno, evacuar, digamos, enviarlo aquí sería como evacuarlo. Entonces, si no tenéis claro cuál es el sitio donde queréis emplazar el centro médico, porque todavía no sabéis muy bien cuál es la disposición enemiga, pues podéis esperar y cuando tengáis claro ya colocáis, por ejemplo, pues no, quiero colocarlo en los bosques, pues lo colocáis en los bosques y entonces, pues bueno, cuando enviáis los heridos ahí, digamos que aquí es donde se colecciona las bajas, es donde el centro médico que os permitirá ir sumando estos puntos de experiencia por cada baja que tengáis. Vale, pues esta ficha de momento la podemos dejar aquí, que sepáis que ese es el centro médico que podéis colocar en cualquier momento. Vale, con esto estaría todo colocado. Vamos ahora ya a explicar las cartas, vamos a interpretarlas. ¿Qué significa? Bueno, primero de todo, aquí tenemos una especie de barranco, un gully, un barranco. Lo que tenemos aquí tenemos que fijarnos en los bordes de la carta. Fijaros que hay un borde sólido, que perdón, un borde sólido de color verde, y luego tenemos unos bordes blancos. Esto significa que si yo, por ejemplo, estuviera disparando a un enemigo aquí, estaría disparando y atravesaría la zona de los transparente y estaría disparando aquí. Como la LOS es transparente, fijaros que aquí aparecen dos datos. Como la LOS es transparente, la cobertura que ofrece esta carta es el +1, es el valor inferior. Si yo estuviera disparando desde la izquierda, estaría atravesando línea verde sólida, con lo cual la cobertura de la carta sería el número superior, el +2. Es decir, estos dos valores aparecen normalmente en cartas donde hay los transparente y los verde en alguno de sus lados y que, por tanto, en función de dónde venga el fuego que se recibe, la cobertura será mayor o menor. En esta carta la cobertura es única. ¿Por qué? Porque todos los lados son sólidos, tiene una LOS sólida. Tiene cobertura, digamos que hay arbustos, bueno, hay árboles un poco así, no son ni árboles, ¿no? Arbustos, vamos. Y entonces esto ofrece una protección de 1, independientemente de desde dónde reciba el disparo. Como la LOS es sólida en los 4 lados, la protección es única. Es por eso que en algunas cartas vais a encontrar un único valor, por ejemplo, veis aquí, todo lo sólida,
un +1, árboles, todo sólido, +2. Aquí, pues lo mismo. Si nos disparan desde el este o el oeste, si hay disparos desde el este o oeste hacia esta carta, el +1. Si hay disparos desde el norte o el sur, un +2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, disparo en diagonal? Para evitar conflictos, sobre todo en las cartas donde hay varios los, tenemos que fijarnos en los bordes de la carta. Por ejemplo, aquí estoy disparando, si por ejemplo aquí alguien dice, hombre, es que estoy disparando desde los bosques hacia aquí, ¿cómo sé si está atravesando los clara o los sólida? Bueno, pues os tenéis que fijar en este borde de aquí. Aquí nos está diciendo que el borde es sólido verde, así que habría que aplicar el +2. Hay algunas cartas que a lo mejor el borde es transparente. A ver si hay alguna aquí. No, aquí tampoco. Vamos a ver si hay alguna y así os lo muestro. Mira, ¿veis? Por ejemplo, aquí tenemos esta. Aquí si yo estoy disparando desde el barranco hacia esta carta, me muevo, veis que el borde es transparente, así que el bonificador que recibiría las unidades que están aquí es de +1. Así que aquí ya vemos para qué sirven estos dos valores. Más datos. En algunas cartas aparece el icono de un tanque con la palabra slow, en otros aparece con la palabra no. No hace falta que os diga qué quiere decir el no. O sea, cuando hay un no, no se puede mover ningún vehículo a esa carta. Cuando hay un slow, quiere decir que ese vehículo se puede mover por ahí, pero lentamente. Más cosas. Veis que en el borde derecho hay un número, el 32, aquí un 45. Esa es la carta identificativa, el número identificativo que da, que bueno, si queréis hablar de una carta concreta podéis decir, oye, la carta 45 de terreno, pues bueno, sabéis que la carta 45 es esta. Vale, fijaros que el dibujo del terreno va muy acorde con el tipo de los que aparece en los bordes, es decir, tiene bastante sentido. Bosques es sólido, y luego hay algunas cartas muy chulas donde se aprecia mucho con mucho más detalle. Por ejemplo, esto es un campo abierto, pues evidentemente todo transparente sin ningún tipo de protección. O sea, el dibujo de la carta ya visualmente podéis ver claramente, pues aquí tenemos otra, podéis ver claramente el tipo de los que os vais a encontrar. Entonces, hay algunas cartas, por ejemplo, esta, fijaros lo curiosa y lo bien. Esta es también muy intuitivamente, se entiende mucho. Si tú estás avanzando o estás disparando desde norte a sur, o de norte, perdón, de norte a sur o de sur a norte, claro, es una carretera despejada, por lo tanto, los transparente y un +1 de protección. En cambio, si disparas desde oeste, desde este oeste, te encuentras con el bocage, con los setos, el mismo dibujo ya lo está indicando. Y ya nos dice que tiene un +2 de protección. Vale, más detalles. ¿Qué significa este +1 y bueno, perdón, este +1, este 1 y este 3, por ejemplo? Aquí aparece un 1 y un 3, aquí aparece un 2 y un 4, fijaros que son como un arbusto. Bueno, tenéis que interpretar que cada carta cubre un terreno, un número de metros cuadrados determinado. No lo sabría decir. Podéis interpretar que son 150 metros cuadrados o algo así. No hay una cifra que podéis coger el número que os parezca mejor. Entonces, realmente esto es un barranco extenso, que ocupa una cierta cantidad de terreno, y dentro de este terreno, de este barranco, que tiene una protección +2 o +1, dependiendo desde dónde recibamos los disparos, hay una protección extra en un lugar con una cobertura especial. Entonces, cuando queremos encontrar esa cobertura especial, tenemos que sacar 3 cartas del mazo de acción y ver si aparece la palabra cobertura. Si aparece la palabra cobertura, hemos encontrado esa cobertura que ofrece esta carta. Por ejemplo, tendríamos que sacar 3 cartas del mazo de acción, y ahí aparece la palabra cobertura. Pero, aunque en la primera carta ya aparezca cobertura, igualmente tenemos que sacar las 3 cartas del mazo de acción, porque lo que hay que mantener es equilibrado siempre que podáis el mazo. Así que hay que seguir hay que seguir sacando cartas, independientemente de que en la primera hayamos conseguido ya el éxito. Vale, aquí hemos tenido éxito, hemos conseguido cobertura. Vamos a coger esto un poquito, vamos a dejarlo aquí ordenado. Hemos conseguido cobertura. Entonces, cuando encontramos cobertura, tenemos que coger esta fichita, voy a hacer un copy-paste y la colocamos aquí. Hemos encontrado una cobertura. Esto quiere decir que si tenemos una unidad que se ha movido aquí, la ponemos debajo de esta cobertura. Esto quiere decir que si esta unidad recibe disparos, imaginad que recibe disparos desde el norte, está atravesando los transparente, por tanto +1 de protección, más +1 de la cobertura. Ya no podríamos encontrar más coberturas adicionales porque solo hay una. Si aquí, por ejemplo, hubiéramos encontrado una, todavía podemos encontrar otra. Podemos encontrar otra y serían son como dos microlugares, dos lugares secundarios que hay dentro de lo que sería el terreno del bocage, de los setos. Hemos encontrado 2 lugares adicionales donde hay una cobertura especial
muy buena adicional. Entonces, pues bueno, es un bonificador a la defensa. Aquí en este caso ya tendríamos cubierto, ya habríamos encontrado los dos lugares. Fijaros que en función del tipo de carta, en función del tipo de carta de terreno, el número de cartas que hay que sacar del mazo es más alto o menos alto. Por ejemplo, en terreno despejado, un segundo, voy a ordenar esto aquí. En terreno despejado, fijaros que las probabilidades de sacar un cover es bajo, solo hay que sacar dos cartas y solo hay una cobertura. En cambio, en terrenos, por ejemplo, ¿veis? Aquí las probabilidades de conseguir cobertura es más alta, es decir, estamos sacando el doble de cartas para comprobar si en una sale cobertura y además tenemos un poquito más de cobertura. Es decir, os vais a encontrar cosas muy lógicas, es decir, en un bosque os vais a encontrar con más coberturas. ¿Ves? En un bosque os vais a encontrar con 3 coberturas y con una alta probabilidad de encontrarlas. Tenéis que sacar 4 cartas del mazo de acción. Entonces las cartas tienen mucha lógica, tanto visual como bueno, en conceptos. ¿No? Es bastante, digamos, las cartas de terreno están curradas en ese sentido. Vale, alguien puede decir, bueno, ¿por qué me interesa encontrar varias coberturas? ¿Hay algún límite de apilamiento bajo alguna cobertura? No, no hay límite de apilamiento, es decir, hay un límite de unidades de pasos que pueden estar en una carta. Los pasos, recordad que son esos puntitos que hay ahí, es decir, esta carta son 3 pasos, cada paso, como estamos hablando de americanos, interpretar lo que son 4 hombres, serían 4, 8, 12 hombres. En teoría no hay un límite. Lo que pasa que cuando os lanzan una granada, cada paso que supere 3 pasos, el enemigo recibe un bonificador de +1 o recibe un bonificador al éxito de la granada. Es decir, a las granadas no les gusta la masificación. Perdón, al contrario, les gusta la masificación. Con lo cual vosotros tendríais que intentar no masificar bajo la misma cobertura a muchas unidades. Es decir, si yo fuera vosotros y queréis avanzar, por ejemplo, otra unidad. Joder, la que estoy liando. Si queréis... Vale. Si queréis colocar otra unidad aquí, pues entonces yo os recomiendo que lo hagáis bajo otra cobertura diferente, porque ya os digo, todo lo que supere 3 pasos vais a recibir una bonificación, la granada va a recibir una bonificación y por tanto podéis sufrir bastantes bajas. Mejor separar coberturas, siempre que podáis. Vale, con eso ya hemos visto para qué sirve esto y esto. Hay unas coberturas especiales, antes de seguir con las cartas. Hay unos edificios que tienen hay unas cartas que tienen una cobertura especial. Vamos a ver. Por ejemplo, las villas, las granjas. Hola. Vale, aquí tenemos otra perfecta. Y no sé si la iglesia ya ha salido aquí. No, la iglesia no ha salido. Vamos a ver si sale la iglesia. Aquí está. Perfecto. Ahora vamos a explicar esto. Fijaros que estas cartas de iglesia, normalmente donde hay terreno urbano, granjas, villas, fijaros que en vez de aparecer un arbusto, aparece un edificio. Esto es porque esto es una cobertura natural y la cobertura que os vais a poder encontrar aquí, en cambio, es de artificial, es un edificio construido por el hombre. Entonces, si la carta donde hay una edificación, dibujado una edificación, además tiene la opción multi-story, quiere decir que podéis encontrar una cobertura de un edificio que además tiene varias plantas. Aquí, por ejemplo, no sale la palabra multi-story, pero aparece una cosa que se llama punto de observación. Y es porque prácticamente el punto de observación es lo mismo que una segunda planta, pero aquí hacemos referencia al campanario. El campanario solo podemos colocar un paso de una unidad. El paso, es decir, por ejemplo, si queremos colocar esta unidad aquí, en el campanario, imaginar que hubiéramos encontrado el campanario, ahora lo explicaré, pues deberíais dividir, por ejemplo, dividís esta sección, 2 pasos, y el tercer paso se convierte en un fire team que se coloca en el campanario. Sería un punto de observación. Ahora os explicaré qué significa eso. Aquí en la villa igual, fijaros, tenemos mucha probabilidad de encontrar coberturas de casas y además de doble planta. Aquí en cambio en la villa podemos encontrar cobertura urbana, pero no podemos encontrar cobertura de multiedificios, de 2 plantas.
¿eh? Es una villa, digamos que son casas más de un nivel, no tienen varias plantas y por tanto aquí como mucho vamos a encontrar edificios de una planta. O sea que este es un poco un terreno diferente. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, imaginaos que estamos en la granja y buscamos cobertura, ¿no? Queremos sacar 3 cartas y ver si la carta sale cover. Bueno, aquí ha salido cover, sacamos 3 cartas más. Bueno, imaginaos que sacamos 3 cartas más, sale cover. Vale, hemos encontrado cobertura. Pero, claro, aquí ya no hay que enganchar este icono de terreno natural. Ahora hay que colocar una cobertura de edificio. Entonces hay que decidir qué tipo de edificio encontramos. Si encontramos un edificio ligero, un light building que tiene una protección de +2, o bien un edificio fuerte, un edificio que tiene está construido, tiene unos cimientos más sólidos y tiene un +3 de protección. Entonces, ¿cómo sabemos si cogemos uno u otro? Bueno, aquí hay toda una serie de tablas y entonces en esta tabla de aquí, si buscáis el 2, encontráis una especie de tabla de probabilidad de cobertura urbana. En esta tabla puedes comprobar que, bueno, hay una serie de valores para la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para Corea, Vietnam. Para la Segunda Guerra Mundial nos dice, bien, si habéis encontrado cobertura, saca una carta del mazo de acción, mira el valor aleatorio, los valores aleatorios son estos de aquí. Aquí nos está diciendo, busca el valor aleatorio que hay debajo del 5. Buscamos el 5 y tendremos que mirar qué valor sale aquí. Vamos a coger bueno, vamos a hacerlo bien hecho. Aquí tendríamos que haber sacado 3 cartas, porque estábamos buscando en la granja cobertura, ha salido cobertura. Vale, y ahora tenemos que sacar una carta y ver qué hay en el número 5 abajo. En el número 5 pone un 5. Aquí sería un 5, sería cobertura, un +1 de cobertura. Bueno, este +1 significa que, es decir, aquí tenemos el edificio fuerte, el +1 realmente lo que significa es el light building. Sería este edificio de aquí. Entonces tenemos que colocar el light building aquí. Ya hemos encontrado pues la única cobertura de edificio que hay en la granja y aquí es donde entra en acción lo de multi-story. De forma gratuita, cuando se encuentra la planta baja o la cobertura de un edificio, ya sea sólido o ligero, automáticamente el juego nos regala la segunda planta, es decir, nos ofrece la segunda planta. La segunda planta puede ser un +2, un +3. Si ha salido un edificio ligero, hemos de coger la planta de +2. Si hubiera salido un edificio fuerte, un stone building, hubiéramos cogido la planta superior +3. Cogemos el +2 y automáticamente lo enganchamos aquí. Alguien puede decir, coño, Aplo, pero no has dicho que solo puede haber una cobertura. Sí, pero es que esto es el mismo edificio. Es un edificio que tiene varias plantas. Entonces, es la misma cobertura, solo que tiene varias plantas. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta superior? La planta superior lo que hace es nos coloca a un nivel por encima del resto de cartas, como si estuviéramos en una colina. Por lo tanto, podemos ver todo lo que nos rodea. Ahora explicaré lo de las colinas porque esto no lo he explicado, pero bueno, esto lo que significaría es que estamos por encima, tenemos un nivel superior y por tanto podemos ver por encima de casi todas las cartas. Tenemos visibilidad muy buena. En la iglesia el proceso es parecido. Buscamos, si encontramos un light como un strong, colocamos lo que sea y automáticamente el juego nos regala lo que sería la torre, lo que sería el campanario. Es decir, imaginar que la tirada que hemos hecho de light building hubiera salido aquí. Encontramos la planta baja de la iglesia y automáticamente, como es un light, tenemos que hacer el copy del +2, no del +3, de la torre de la iglesia. Y colocamos la torre ahí. Es una iglesia pues con una base ligera, con una planta baja ligera y la torre arriba. Entonces aquí arriba podríamos colocar a un observador, solo tiene capacidad para un paso y desde esa torre podríamos ver a varios niveles de tenemos un nivel superior, como si estuviéramos en un edificio con vistas, evidentemente estamos en un edificio alto y por tanto podemos ver el resto del mapa con bastante facilidad. En las villas lo mismo, tenemos multi-story, en esta villa en concreto, ojo, porque aquí, por ejemplo, en esta villa no aparece el concepto multi-story, es decir, aquí, si hubiéramos encontrado esto, automáticamente no aparece una planta de 2 pisos porque no pone multi-story. Eso está claro, yo creo que, vamos, esto lo deberíais tener
muy claro. Entonces aquí al final, imaginar que buscamos coberturas hasta el máximo de la capacidad de lo que permite esta carta. Pues tendríamos 3 iconos, 3 fichas de edificio ligero y 3 iconos de edificio de segunda planta. ¿Mm? Vale, yo con esto queda ya claro, debería de quedar claro cómo funciona, incluso ya tenemos también claro un poco, ya podemos ver que estas tiradas que hay aquí, estos números que hay aquí, sirven para sustituir a las tiradas de dado. ¿Mm? Vale, más cosa, vamos allá. A la hora de hacer el setup, alguien se puede preguntar, bueno, ¿por qué en algunas hileras aparece solo una carta y por qué en otras aparecen dos? Bueno, ojo, y aquí ha pasado una cosa muy curiosa. Ahora lo hablaré. Bueno, hay una regla que dice que cuando sale una carta de colina, vamos a ver si, mira, cuando sale una carta de colina, fijaros que aquí aparece un +1. Cuando hacéis el despliegue del mazo para hacer el mapa, cuando sale una colina tenéis que sacar otra carta y ponerla encima. Esto lo que hace significa que esta colina tiene dos niveles. Es para que visualmente veamos que tiene un nivel por encima, es una colina y que tiene una elevación y por tanto, por ejemplo, aquí veis, aquí tenemos una colina y por lo tanto desde aquí tenemos un nivel superior y podemos ver todo el mapa. ¿Mm? Aquí tenemos otra colina, ahora lo veremos porque esta es especial. Vale, pues esto es lo que significa, o esta es un poco la instrucción que habría que seguir en el caso de que sacáramos una colina y tuviéramos que, bueno, pues hay que sacar cartas hasta que salga una que no sea de colina. Aquí ha pasado una cosa curiosa. Aquí ha salido una colina, ha sacado otra carta el juego y ha salido otra colina. Pues igualmente habría que sacar otra carta más hasta que una de ellas no fuera colina. Volteamos aquí. Ahora sí. Entonces, esta colina todavía es un nivel superior al resto. Es decir, esta colina tiene 3 niveles de altura. ¿Eh? Es decir, los árboles, ahí donde hay una carta es de nivel 1, ahí donde hay 2 es de nivel 2, por lo tanto tiene más visión y podéis ver todo lo que hay alrededor. Y aquí tenéis una carta de visión, aquí tenéis una colina de nivel 3. Por lo tanto, esta ya pues podéis ver de todo. Evidentemente, esta colina bloquea esta especie de huerto que hay aquí para los enemigos o para los que disparen desde la villa. Es decir, si por el motivo que fuera hubiera alguien en la villa que quiere disparar aquí, no podría hacerlo porque esta colina bloquea, oculta a este huerto. Vale, pues así es como funciona el tema de las colinas. En este caso, fijaros que el setup del juego, el propio setup, eh, no puede, siempre que podáis hacer un repaso, porque aunque esté criptado todo, ya no es la primera vez que me pasa. Que el juego, evidentemente, lo que hace es saca cartas ahí donde hay una colina, pero no reconoce la criptación, no sabe que tiene que sacar una tercera o una cuarta o una quinta allí donde aparecen colinas siempre. Es decir, aquí no ha habido ningún problema, pero aquí la segunda carta que ha sacado el juego automáticamente le ha salido una colina, no ha sabido reconocerlo y no ha sacado una tercera carta. Así que cuando hagáis el repaso del mapa, repasar estas cositas. Aquí habría que haber hecho esto. Vale, entonces con las colinas pasa una cosa muy curiosa. Porque alguien puede decir, muy bien, si yo disparo ahora aquí, ¿qué los hay que tener en cuenta? ¿La los sólida de la colina? Las colinas siempre tienen los sólida. O bien la carta que hay encima. Tenéis que interpretar que la carta que hay encima es puramente para que visualmente veamos qué tipo de terreno hay encima de la colina, pero nada más. Vamos a coger esa carta de colina. Veis que la colina tiene los sólida. Entonces, imaginaos que yo ahora saco en el mapa esta carta y me veo obligado, por ejemplo, a colocar esta otra. Esto significa que tenemos una colina, que arriba en la colina hay campos despejados. Y entonces, bueno, imaginaos que yo estoy aquí y decido disparar a la colina. Hay una unidad enemiga aquí y yo quiero disparar. Bueno, ¿qué los se tiene en cuenta? La los de los campos abiertos, que tiene los transparente, por lo tanto sería un 0 de cobertura, o bien la los sólida de la colina. Pues no, hay que tener en cuenta no la los transparente de la carta que hay encima, sino siempre a efectos de los, siempre hay que tener en cuenta la cobertura que da la colina. En este caso sería una los sólida. Da la casualidad de que como la colina no ofrece ningún tipo de cobertura y los campos abiertos tampoco, pero si por ejemplo aquí tuviéramos, vamos a buscar una carta,
por ejemplo, esta de aquí. ¿Qué pasaría aquí? Si yo disparo desde estos arbustos hasta este bocage que está en la parte superior de la colina, tenemos los transparente. Entonces, ¿qué bonificador hay que aplicar? Habría que considerar que es los sólida. Habría que olvidarse de que esto es transparente, porque lo que prima es la los sólida de la colina, y por tanto, a la hora de efectuar el cálculo del bonificador defensivo, no habría que tener en cuenta este +1, sino este +2. Es decir, de alguna forma la colina anula el tipo de configuración de los que tenga la carta que hay encima. Vale, esto es importante, esto me lo había dejado de explicar al principio, pero bueno, entonces ahora ya sabéis un poco que las torres de los campanarios de las iglesias, los edificios con varios pisos, lo que hacen es precisamente es como si hubiera una colina ahí, es como si subís al nivel, por ejemplo, en este caso, imaginaos esta villa o este campanario estarían al mismo nivel que esta colina de aquí. Por tanto, pues podrían disparar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Importante. Vale, pues no sé, yo creo que con esto, creo que el tema de la LOS, el tema de las colinas, el tema de sacar una carta cuando aparecen, o sacar tantas cartas como sea necesario hasta que salga una que no sea de colina, esto explica un poco la configuración del terreno. Aquí ya podéis ver, por ejemplo, que tenemos un mapa muy plano, aparecemos justo adyacente a una colina de 2 niveles, bueno, una colina de 3 niveles, si queréis. Desde aquí vamos a poder ver todo el mapa, lo cual es perfecto. Y entonces a medida que avanzamos, bajamos. Esto va bajando, aquí hace una pequeña subida en esta villa. Y bueno, dependiendo de cómo queramos avanzar, por ejemplo, estaría muy bien avanzar por aquí. Yo si fuera ahora, hiciéramos esta partida, pues avanzar por este flanco derecho, por esta hilera de aquí, esta hilera de aquí, sería genial. Y luego flanquear un poco fuerte por la derecha para luego atacar fuerte hacia los objetivos principal y secundario. Aquí ya tenemos un poco la configuración del mapa, ya a partir de él podemos ir trazando un poco de táctica o mentalmente irnos haciendo una idea de cómo enfocarlo. Vale, he explicado lo de los edificios. Creo que en las cartas hay alguna cosa más que me he olvidado de comentar. Veis que aquí de vez en cuando en alguna carta aparece como una explosión. Estas cartas con explosivos, con explosión, aparecen normalmente en cartas donde hay vegetación. ¿Veis? Árboles, hay aquí un huerto, árboles, huerto. Fijaos que siempre aparece en cartas donde hay vegetación. Bueno, no sé si habéis visto Hermanos de Sangre, el episodio aquel donde la compañía ISIS se atrinchera en las Ardenas en invierno y reciben un bombardeo. Es un episodio donde prácticamente reciben bombardeos continuos de cañones de 88 milímetros. Entonces, más que bajas por impacto directo de los obuses sobre el suelo, reciben muchas heridas también por la metralla. Los 88, muchos de ellos explotaban en las copas de los árboles, provocando un efecto de dispersión y de metralla. Las ramas, los troncos de los árboles, etcétera, se convertían en astillas que podían cortar y hacer mucho daño. Entonces, básicamente, esto es lo que refleja, que hay un tipo de terreno que beneficia a la artillería o otros que no les beneficia porque no genera tanto astillas o tanto, digamos, tiene la capacidad para absorber mejor los impactos y causar menos daños. Entonces esas cartas son, cuando aparece ese explosivo, es que es un bonificador que hay que tener en cuenta para el fuego de artillería. Vale, y yo con esto ya diría que está todo. Hemos tocado la LOS, hemos tocado diversos aspectos sobre alturas, hemos tocado el tema de la cobertura, eh, hemos tocado, bueno, yo diría que con esto deberíais ya saber interpretar las cartas, deberíais ver ya cómo funciona el setup, de dónde se obtiene, he explicado que se obtiene de aquí, qué significa un poco si de caso, una cosa que me gustaría comentar, sí, el tema de los contactos potenciales. Veis que aquí, por ejemplo, hay un montón de contactos potenciales. ¿Qué indica que aquí tengo que poner contactos potenciales C, aquí tengo que colocar potenciales A y aquí B? ¿Dónde sale eso? Bueno, eso lo tenéis en la información sobre el enemigo de la misión 1. Os indica que en la fila 1 tenéis que colocar contactos potenciales C, en la fila 2 contactos potenciales A y en la 3 contactos potenciales B. Eso es lo que indica. Básicamente, a medida que avancemos los turnos, empecemos a jugar, en el momento que una unidad entra en el momento que una unidad entra en una carta donde hay un contacto potencial, se debe determinar si ese contacto potencial se acaba convirtiendo realmente en un contacto o no. Entonces, lo que se hace en estos casos
es sacar un número de cartas. Este número de cartas lo tenemos aquí. Por ejemplo, aquí nos dice, si el contacto es C, por ejemplo, la primera línea es contacto C. Si el contacto es C y no hay contacto, recordad que tenemos esta ficha de no contacto porque acabamos de empezar la partida y por tanto en este momento no ha habido contacto alguno con el enemigo. Entonces nos dice, si no hay contacto, tenéis que sacar 4 cartas. Si aparece la palabra contacto en alguna de las cartas del mazo de acción, automáticamente se produce un contacto. Entonces vamos a barajar esto, vamos a hacer una prueba, vamos a sacar 4 cartas, cobertura, contacto. Vale, ha salido en la 2, pero yo tengo que volver a seguir sacando cartas. 3, aquí hay otro contacto, 4. Han salido 2 cartas con contacto. Eso no quiere decir que haya 2 contactos. Solo aunque salga en una ya es suficiente. Ha habido contacto, punto y final. No importa si ha salido 1, 3 o 4 veces. Vale, entonces este contacto automáticamente habría que tirar en otra tabla, eso ya lo veremos cuando juguemos, y ver en qué se convierte. Entonces este contacto podría ser un contacto que ya tenemos visión sobre él, porque a lo mejor es un nido de ametralladoras que deja trazadoras y podemos ver dónde está ubicada, o a lo mejor es un observador de artillería enemigo que nos ha visto avanzar, pero nosotros no lo hemos visto, por ejemplo, ¿no? O un francotirador que tampoco lo hemos visto. Pues entonces habría que voltear el contacto potencial y ponerlo encima de la ficha. Imaginar que sale que hay un observador de artillería y que sale desplegado en este bosque. Pensar que los contactos potenciales no indica que tiene que aparecer en esa propia carta. Es decir, tenéis que interpretar el contacto como, como algún tipo de interacción que se produce en el que vosotros os dais cuenta o no. Es decir, aquí en este caso, por ejemplo, resulta que un observador de artillería ha visto cómo avanzabais, vosotros no os habéis enterado de que os han visto, y este observador de artillería aparece aquí con este interrogante para indicar que no ha sido avistado, no está espoteado, no lo habéis observado, está aquí y a lo mejor este observador de artillería ya está empezando a hacer un llamamiento de fuego de artillería. En este caso habría que colocar una ficha, bueno, tampoco voy a perder el tiempo con esto, pero tienes que colocar, joder, estoy un poco espeso, para encontrar las fichas. Hay unas fichas, hay una fichita por aquí, es que macho no la encuentro. Aquí. Os encontraríais con esta ficha, es que he pasado por ella y no me había dado cuenta. Entonces imaginaos que el observador de artillería os ha visto y automáticamente está haciendo un llamamiento de artillería. Vosotros no lo sabéis y tenéis aquí esta unidad que no se ha enterado, se piensa que no ha pasado nada, pero el contacto sí que realmente se ha producido. Entonces el contacto, fijaros que se ha producido en una carta adyacente, es decir, el contacto potencial no implica que físicamente aparezca una carta enemiga aquí. Podría aparecer una escuadra enemiga, podría aparecer un enemigo en esta, pero no tiene por qué. Puede ser ese contacto potencial puede ser un enemigo que os ve desde una villa a lo lejos en la colina, o una HMG-42 que os ve desde otra posición, o una escuadra, o un francotirador, o puede ser que de pronto aparezca aquí un campo de minas y activéis una mina. Es decir, pueden ser muchas cosas, por tanto no interpretéis el contacto potencial como algo que realmente va a ocurrir en la carta, un enemigo que va a aparecer en la propia carta. Entonces aquí, pues por ejemplo, pues aquí, lo bueno de esto es que yo sé, todos sabemos ahora que aquí hay un observador de artillería, pero los soldados realmente no lo saben, con lo cual no pueden disparar, no pueden abrir fuego sobre ese observador porque no saben que han sido avistados. Entonces está cayendo digamos, el observador está lanzando coordenadas para la artillería, para lanzar artillería, y en el turno siguiente empezaría a caer la artillería. O sea que el juego tiene muchas sorpresas de este tipo y bueno, ya habéis visto cómo funciona un poco también el contacto potencial, donde hay que mirarlo, cómo hay que seguirlo. Fijaros que cuando no hay contacto, si estamos tirando un marcador A o B, el contacto es automático. Luego cuando hay contacto, pues hay que sacar 7 cartas para ver si se produce un contacto. Evidentemente con 7 cartas es muy posible que salga la palabra contacto en alguna de ellas. En cambio, en contacto C las probabilidades son menores. Esto de alguna forma indica que lo que nos podemos encontrar aquí son unidades que intentan, pues un poco escaramuzadores, ¿no? Intentan detenernos un poco el avance. Aquí encontraríamos ya contactos bastante serios. Contactos A son bastantes probabilidades de encontrar contacto, digamos, la principal línea de defensa alemana. Y aquí encontraríamos ya una especie como de retaguardia. También interesante, pero ya unidades quizás más de apoyo, por ejemplo. Puedes interpretarlo así.
Vale, pues poco más. No quiero entrar más en materia porque si no la vamos a liar. Yo espero que con esto se haya quedado claro cómo funciona el tema de la LOS, el tema de la distribución del mapa, cómo funcionan las elevaciones, la búsqueda de cobertura. Incluso también ya podéis ver un poco cómo funcionan las dinámicas del juego en cuanto a números aleatorios, en cuanto como habéis visto que aquí aparecen muchas palabras en las cartas. ¿eh? Por ejemplo, rally es para cuando tenemos unidades que están desmoralizadas o clavadas. Esto es para buscar cobertura. En fin, hay unos iconos también que aparecen, dibujos, todo eso ya lo iremos viendo. Pero todo esto sirve para sustituir la tirada de dados y permite que saber cómo ha ido pues una acción. ¿No? Hemos lanzado una granada, pues bueno, si sacamos una carta y aparece una granada, pues sabemos que la granada ha tenido éxito, ¿no? Que ha salido, que ha ido hacia el objetivo. En fin, con esto yo creo que ya tenemos un poco más por la mano las cositas, ya vemos cómo funciona el tema, incluso hemos hablado de iconos como este, el de la recolección de bajas, que se puede colocar cuando queráis. En fin, con esto ya tenemos lo básico ya aprendido y así podemos ya en próximos vídeos entrar en materia. Cualquier duda que tengáis, por favor, bueno, recordad que en el módulo tenéis el tablet. Aquí en el módulo tenéis dos tablets donde sale el libro de instrucciones, el libro de misiones, le podéis echar un vistazo. Luego tenéis, yo también os dejaré en la descripción del vídeo algunos enlaces para descargar PDFs y demás si queréis. Y cualquier duda me lo posteáis abajo o también os dejaré el hilo de punta de lanza que se ha abierto recientemente, donde, bueno, si estáis interesados, os sentís más cómodos escribiendo allí, pues podéis escribir allí e intentaremos ayudaros, tanto yo, César, como Lolopedo, que es el que ha abierto el hilo. Nada más, muchas gracias y nos vemos pronto.